53 terminamos, ¿vale? La exposición. Empiecen. ¿Iniciamos? Entonces, sí. Buenas tardes a todos. Presentamos nuestro proyecto realizado en la profundización de diseño paramétrico, llamado Aplicación de Sintaxis Espacial como metodología de diseño paramétrico en el desarrollo de espacios y volumetrías arquitectónicas en zonas urbanas. Este proyecto construye una metodología de sintaxis espacial por medio de métodos de diseño paramétrico, generando volumetrías y contextos adaptativos al entorno a partir de un análisis de la configuración de espacios urbanos. El contenido de nuestro proyecto consta de 7 partes: planteamiento del problema, la justificación y objetivos, parametricismo y diseño paramétrico, sintaxis espacial, antecedentes y referentes, desarrollo de la metodología, aplicación de la metodología y, para finalizar, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. Planteamiento del problema, justificación y objetivos. Problemática. En la ciudad de Pasto, el diseño de proyectos urbanos y arquitectónicos se sigue desarrollando con metodologías características del modernismo y poco se indaga en nuevas técnicas e implementación de tecnologías. La configuración urbana de la ciudad de Pasto está regularizada por una malla ortogonal establecida por la normativa, que dificulta exploraciones fuera de lo convencional. Regularmente se evidencia una desproporción de espacios arquitectónicos y urbanos, ya que el método de diseño convencional no genera múltiples variables. Justificación. La arquitectura actual necesita cambiar los métodos de diseño convencionales y dar paso a la implementación y exploración de herramientas digitales en los modelos de diseño. A través de la sintaxis espacial y el diseño paramétrico se puede evaluar y configurar de manera óptima los espacios urbanos, brindando soluciones eficientes en el desarrollo de tipologías volumétricas. La aplicación de sintaxis espacial contribuye en los procesos académicos y evaluativos a través de diferentes técnicas aplicables al diseño generativo, brindando múltiples escenarios y mejorando los tiempos de gestión proyectual. Objetivo general. Desarrollar una metodología de sintaxis espacial a través de diseño paramétrico para generar propuestas volumétricas y contextuales adaptativas a entornos urbanos. Objetivos específicos. Analizar y estudiar diferentes antecedentes con el fin de conocer métodos y procesos a desarrollar en el proyecto. Generar un proceso de análisis sintáctico espacial a través del diseño paramétrico que brinda diversas variables aplicables a la elaboración de propuestas volumétricas y su contexto. Generar propuestas volumétricas y contextuales por medio de métodos de diseño paramétrico en base al análisis obtenido con la metodología de sintaxis espacial. Analizar, investigar y comprender diferentes técnicas y opciones que el diseño paramétrico brinda al momento de evaluar y configurar las volumetrías y contextos obtenidos. Por último, aplicar la metodología en diferentes contextos urbanos con el fin de comprobar la eficiencia del algoritmo desarrollado. Parametricismo y diseño paramétrico. ¿Qué es el parametricismo? Bueno, podemos entender al parametricismo como un estilo dentro de la arquitectura vanguardista contemporánea. Se plantea como sucesor de la arquitectura moderna y posmoderna y fue un término planteado en 2008 por el arquitecto y teórico Patrick Schumacher, autor de la autopoiesis de la arquitectura, en donde brinda respuestas más sofisticadas y productivas a los desafíos a los que se encuentra la sociedad actual. Autopoiesis es la capacidad de un organismo de existir por sí mismo y es un término propuesto en el 71 por el biólogo chileno Humberto Maturana. El parametricismo logra sus objetivos por medio de la implementación de tecnología, programas y algoritmos, basado en ecuaciones para operar con fines de diseño paramétrico práctico y funcional. Y en su agenda plantea la importancia de los valores elementales esenciales, como la funcionalidad, la eficiencia, el aprovechamiento y la adecuación de la arquitectura al entorno en el que nos encontramos. Bueno, para entender mejor al parametricismo debemos entender cómo ha cambiado el mundo, pasando de lo análogo a lo digital, de procesos top-down a bottom-up, de la estandarización y producción en masa a la revolución en el mundo de las comunicaciones y la interconectividad global. Top-down y bottom-up son estrategias de procesamiento de información. En un proceso top-down, la metodología parte de variables globales en una visión de cómo va a funcionar todo para lentamente ir descendiendo hacia variables específicas o pequeñas. En contraste, en el proceso bottom-up, el análisis empieza por los detalles y las partes más pequeñas, abordando la toma de decisiones desde una posición individual para pasar posteriormente a variables más globales.
Las partes individuales se enlazan para formar componentes más grandes hasta formar lo que consideramos como un sistema completo, por ejemplo, las colonias de hormigas. Bueno, y esto nos lleva a hablar de emergencia y la importancia que estos sistemas, que los sistemas emergentes tienen, ¿no? Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simple se organiza espontáneamente, sin leyes evidentes, hasta dar lugar a un comportamiento inteligente. La importancia que tienen los sistemas emergentes radica en la capacidad que ciertos organismos poseen para generar conductas o procesos innovadores, pudiéndose adaptar a los cambios bruscos de mejor manera que los modelos jerárquicos o más rígidos. Y para hablar de diseño generativo, es un proceso de búsqueda de formas que permite crear y explorar diferentes soluciones para abordar un mismo problema. Es capaz de imitar el enfoque evolutivo que tiene la naturaleza en el diseño y puede comenzar pues, con objetivos de diseño y luego explorar un montón de posibles soluciones para encontrar la mejor opción. Algunas de sus características son la optimización de diseños y proyectos, múltiples soluciones, ahorro de tiempo y materiales, unas geometrías eficientes por ser adaptativas y diseños orgánicos. Y el diseño paramétrico, pues entendiendo todo esto, es el recurso innovador pues, de diseño digital que nos permite introducir una serie de parámetros como límites espaciales, volúmenes, geometrías en un software especializado. En el caso de este proyecto, Rhinoceros y Grasshopper. Estos parámetros se manipulan mediante algoritmos, los cuales se pueden entender como un conjunto de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar pues, una tarea para buscar o resolver un problema. Iniciamos con los datos de entrada, el desarrollo de procesos, a analizar pues, las condiciones y obtener resultados. Y con esto obtenemos una cantidad de variables muy amplia que transmiten, pues, no sé, fluidez, movimiento y tienen una directa relación con las matemáticas por medio de funciones y ecuaciones que varían de acuerdo a los parámetros. Sirve para obtener y manipular diseños geométricos más complejos, un diseño más dinámico, flexible y adaptable. El parametricismo emplea el diseño paramétrico para convertir los elementos del diseño en variables paramétricas que se acoplen. Y el mundo de esta filosofía, como podemos ver, pues, tiene una visión muy incisiva del panorama cada vez tecnológico en el mundo de que vivimos. Sintaxis espacial. A continuación presentaremos el concepto de sintaxis espacial, ya que es el método por el cual hemos desarrollado nuestra investigación. Bueno, sintaxis espacial es una metodología que investiga y analiza las relaciones del diseño espacial y está basada en el análisis cuantitativo y la tecnología informática geoespacial. Esta proporciona un conjunto de teorías y técnicas para el análisis de configuraciones espaciales. Se basa en el hecho de que en un entorno urbano todos los espacios están interconectados y donde todas las partes están unidas a las demás. Esta aproximación representa una herramienta de análisis de la morfología urbana y del comportamiento espacial de la sociedad en entornos urbanos. Bueno, el término sintaxis espacial fue concebido en la década de 1970 por el profesor Bill Hiller y la profesora June Hanson en la Universidad de Londres. El enfoque de sintaxis espacial se concibió para ayudar a los arquitectos a simular los probables efectos de sus diseños en los usuarios, ya fueran edificios o asentamientos urbanos. Desde entonces, en todo el mundo existe una variedad de áreas de investigación y aplicaciones prácticas que incluyen arqueología, criminología, tecnología de la información, geografía urbana y humana, antropología, entre otras. Vemos que esta teoría proporciona un marco integral y coherente para comprender los aspectos espaciales y los probables efectos sociales que tiene. Deja a un lado la intuición al generar espacios en función de las necesidades reales y establece una conexión directa entre los procesos arquitectónicos y la capacidad de generar conexiones espaciales que responden a las características del entorno y del usuario. La idea general de cómo podemos entender y manejar la información es por medio de mapas y gráficos. Nos sirve para entender los espacios, cómo pueden dividirse en componentes, analizarse como redes de opciones y luego representarse como mapas y gráficos que describen la conectividad relativa y la integración de estos espacios. Bueno, estos gráficos se fundamentan en tres conceptos básicos del espacio. El ISOVIST, también llamado polígono de visibilidad, representa el campo visual de un observador dentro de un espacio convexo. El espacio axial o línea de visión y posible ruta de desplazamiento son las rectas que representan el desplazamiento más frecuente y las conexiones. Y el espacio convexo, definido por el polígono, donde se puede ir desde cualquier punto interior hacia otro. A partir de
esos tres conceptos, la sintaxis del espacio siendo útil para el diseño urbano y tener una correlación, ¿no?, de esos espacios. Vamos a hablar de los antecedentes, los referentes, y que en el proceso estudiamos diferentes proyectos de investigación, tanto en el área del parametricismo como de sintaxis espacial. Primero fue la aplicación de sintaxis espacial en arqueología. Esta fue una revisión de algunas tendencias actuales realizado por la Universidad de York en 2015. Es un estudio que realizó de técnicas de análisis sintáctico. La población espacial y social ayuda a explicar el hecho de los surgimientos modelos canónicos. Estos ejemplos nos muestran similitudes de civilizaciones y cómo en la evolución de organizaciones urbanas la concentración de elementos era mayor en calles con una mayor posibilidad de circulación. Estos elementos de análisis se destacan por mostrarnos la importancia de analizar la correlación de las dinámicas a microescala y son muy similares a cómo surgen esos procesos bottom-up. También exploramos algoritmos como herramientas de diseño. Este fue un ejercicio de la representación 2D a 3D. Y el objetivo de esta investigación era la aplicación de algoritmos en la generación de espacios arquitectónicos por medio de Voronoi, de los cuales hablaremos más adelante. Esa investigación centró esa búsqueda en un algoritmo basado en principios de autoorganizarse y pues era una red de trabajo que no era lineal. Utilizaron el diagrama de Voronoi como herramientas representacionales y tridimensional y bidimensionalmente y pudieron crear resultados de espacios que se podían adaptar. Y también exploraban diferentes tipos de usuarios. Nuestro estudio tuvimos presente también las publicaciones de los diferentes proyectos de investigación de parametricismo 2.0, que es la agenda para repensar la arquitectura del siglo XXI, un trabajo donde hay proyectos de la ADR, que es un laboratorio de investigación de diseño de la Asociación de Arquitectura, donde encontramos también redacciones de Patrick Schumacher. Y sus trabajos desafían esa convención ortodoxa de cómo concebimos, construimos y vivimos dentro del entorno. Sus investigaciones buscan patrones de comportamiento, información incrustados en composiciones de espacios y de formas que integraban dinámicas fluidas. Esas estructuras urbanas se volvían un organismo habitable. Nos mostraron que podía entenderse de esa manera, mediante escenarios adaptativos y transitorios en los que el modo operativo era la incertidumbre. Se integraba la función genética de la naturaleza en códigos de crecimiento y algoritmos abiertos que permanecen permeables no solo a expresiones humanas. El parametricismo era esa respuesta a la arquitectura de la civilización contemporánea que aprovechaba al máximo el poder computacional. En el desarrollo de la metodología, hemos realizado una síntesis del proceso metodológico. Para empezar, localizamos el área de trabajo, en la cual hacemos un reconocimiento del entorno y una recolección de datos para obtener las variables a analizar, las cuales convertimos en datos para elaborar el proceso de sintaxis espacial por medio de un proceso paramétrico, y así obtener diferentes resultados de variables en función de volumetrías adaptativas y su relación con el entorno. Y nuevamente empleamos esos datos en la elaboración de procesos de diseño generativo por medio de técnicas paramétricas. Y con eso buscamos obtener los productos requeridos, ¿no?, como volumetrías y espacios contextuales, las cuales cumplan con función, forma y estructura. Bueno, primero ubicamos el área de trabajo, en este caso la carrera 27 en el barrio Las Cuadras, en la ciudad de Pasto. Este es un polígono que nos brinda diferentes variables. Bueno, el proceso inicia con el reconocimiento físico del entorno, en el cual se tienen en cuenta varios factores esenciales como usos de suelo, morfología, alturas, espacio público y medio ambiente. A partir de estos datos se analiza la situación actual del sector con el fin de obtener resultados que brinden la posibilidad de definir fortalezas y debilidades y que permitan generar variables de diseño. Bueno, tenemos que pensar en los factores físicos y calculables de la zona, los diferentes usos y sus áreas, al igual que la afluencia de usuarios en la zona. Bueno, porque estos datos son la función inicial del proceso, bueno, ya que estos son valores medibles dentro del algoritmo, como las áreas y el número de habitantes. Bueno, tenemos
las variables parametrizables. Se analiza cómo cada componente del entorno físico representa un área del espacio y a su vez un valor que influye en la propuesta, y pues ya existen valores que se pueden encontrar en todo entorno urbano. Bueno, pensamos en 4 elementos generales. Son habitacional, que serían los elementos residenciales; ambientales, las zonas de vegetación, interacción con los recursos naturales y la acción del medio ambiente. También está lo social, que serían los espacios de interconexión, interacción y funciones económicas. Y el recreativo, donde encontramos espacios difusos con múltiples actividades. Bueno, con estas variables pretendemos crear una correlación y sinergia donde cada una de ellas puede interactuar con las demás. Con la idea de manipular el área de trabajo, desarrollamos su elaboración digital. Además de los componentes nativos de Grasshopper, empezamos a utilizar plugins, como en este caso Urbano y Elk. Bueno, ambos son una herramienta de diseño urbano, permiten cargar datos de OpenStreetMap en rinoceros y así crear modelos de contextos para analizar el sitio. Además permite reconocer datos de movilidad, edificios, calles, y permiten independizar fácilmente los datos. Los archivos son OSM, porque por OpenStreetMap es un sitio web de datos cartográficos de origen abierto. O sea, nos permite exportar esos datos de un área seleccionada para poder crear curvas y geometrías de zonas urbanas, además de calcular ciertos valores. Bueno, y con esto, para iniciar el proceso de levantamiento de contexto, se genera el mapa del sector a trabajar, y con el archivo OSM podemos seleccionar datos urbanos y visualizarlos en rinoceros por medio de Grasshopper y el plugin urbano o Elk. Bueno, a partir de estos datos urbanos generamos polilíneas para obtener polígonos de calles, volúmenes y elementos de contexto. Bueno, también tenemos que decir que este nos permitió introducir datos que no se encontraban por medio de DSM, como las alturas de los edificios. Pues esto es ya que pues, en Pasto los datos no se encuentran tan actualizados. Sí, en ciertas zonas encontrábamos, más o menos información. Este fue el resultado del levantamiento. Era muy útil porque nos permitía fácilmente manipular, la cantidad de volúmenes, áreas y cierto tipo de calles, más que un modelo físico. Teniendo esto y pudiendo manipular el área de trabajo, procedemos a hacer el análisis de sintaxis espacial. Lo tratamos de desarrollar por medio de este flujo de trabajo para poder tener parámetros medibles, donde organizábamos gráficos de fuerza, gráficos de conectividad, relaciones espaciales y los gráficos axiales por medio de Grasshopper. Los plugins que necesitamos en esta fase fueron Kangaroo, que actualmente es nativo de Grasshopper, y es un motor para la simulación interactiva, ya que optimiza y también nos permite hacer búsqueda de formas y fuerzas. Y estuvimos indagando y encontramos un plugin que se llamaba Syntactic, que nos brindó varios componentes que permitían incorporarlo dentro de la teoría de sintaxis espacial. Ya esta herramienta para lo que funciona es para visualizar relaciones de flujo y conectividad. Y con los demás componentes de Grasshopper complementamos la parametrización del proceso. Iniciamos entendiendo qué técnicas paramétricas necesitábamos, y en este caso se emplearon los campos magnéticos, que al igual que en la naturaleza, en el mundo del diseño paramétrico, funcionan como un campo vectorial donde cualquier punto está especificado por 2 valores, la dirección y la magnitud, y tienen un efecto de fuerza sobre los elementos que se encuentran dentro del campo. También empleamos atractores, que son puntos específicos que actúan como imanes virtuales, ya sea para atraer o repeler a diferentes objetos. Y veíamos que en Grasshopper, cualquier geometría referenciada desde Rhino, creada dentro del mismo Grasshopper, se podía utilizar como un atractor. Y estos atractores podían influir en cualquier número de parámetros de los objetos circundantes, incluida la escala, la rotación, posición, incluso el color también. Y esos parámetros cambiaban en función de la relación de la geometría del atractor. Pasando al entorno de trabajo, lo primero que ya habíamos reconocido la cantidad de áreas, el número de habitantes, y identificábamos claramente los polígonos urbanos que iban a ser nuestros campos de trabajo. Identificamos sus características físicas, los elementos, por ejemplo, las culatas, los puntos importantes de tránsito
también de afluencia peatonal, y elementos ambientales, como pues, en este caso es el río Pasto, los cuales pues tienen que tener un efecto sobre las variables de las que habíamos hablado, lo habitacional, social y ambiental. Y siendo estos pues como los puntos emergentes y teniendo un carácter atractor dentro del campo. Esos puntos generadores poseen una atracción en el campo y tienen ese efecto en la organización de las variables, a las cuales hemos definido su área y carácter. Las variables son elementos funcionales que generan interacciones por medio de la afluencia de puntos simulada por la cantidad de habitantes, y siendo el polígono el campo donde deben autoorganizarse y establecer las mejores relaciones de espacios funcionales. Probamos el proceso en los diferentes polígonos del área, verificando que los puntos generadores afecten esa simulación, y podemos observar que el proceso realiza miles de iteraciones frente a las fuerzas generadas. Posteriormente, lo que hicimos fue integramos simultáneamente esos polígonos del área para realizar un proceso conjugado de todo, pues, de las variables, las áreas y eso, diversificando la aplicación al espacio en esa interacción de los puntos emergentes y obteniendo los diferentes gráficos de conexión y relaciones espaciales que existían en esa autoorganización. De forma conjugada, también exploramos el código para que nos permita establecer diferentes listas de datos, los que nos permite desarrollar una conectividad de niveles. Y con esa conectividad de niveles también nosotros obteníamos gráficos que nos permitían explorar la versatilidad del uso en el espacio, o sea, también ascendiendo. Y esos datos son los que usaremos pues, en la exploración volumétrica. Al ser un proceso conjugado, el área de trabajo forma parte de esa interacción de fuerzas y el polígono también se transforma. Ese proceso nos brinda una lista de datos organizadas en el espacio de trabajo y es, o sea, a modo de puntos, y esas coordenadas representan los puntos en el espacio con diferentes características, siendo las variables que vamos a usar pues, en el desarrollo de volúmenes y las que vamos a aplicar para desarrollar nuestro contexto. Con los datos obtenidos desarrollamos las variables y también organizamos un flujo de trabajo donde encontramos las técnicas paramétricas, el desarrollo del contexto, el desarrollo de las volumetrías, el análisis solar, el desarrollo de pieles y el desarrollo de estructura. Bueno, en el desarrollo de variables, los plugins empleados fueron Launchbox, que es un componente para explorar formas matemáticas y geométricas, así como paneles, estructuras y flujos de trabajo. Weaverbill, que es un modelador que contiene operadores de subdivisión y transformación. Este también reconstruye la forma y subdivide cualquier malla. También permite crear aberturas en las superficies en las cuales se adaptan a cualquier forma. Y también utilizamos Biomorpher. Este es un componente enfocado en la evolución interactiva de diseños. Bueno, ya que manualmente en el algoritmo puede resultar difícil explorar las variables de diseño, este permite explorar miles de variables en el proceso, permitiendo interactuar instantáneamente con la evolución de variables. Las técnicas que desarrollamos para este proceso, pues, o tuvimos presente fueron los Voronoi. Y para explicarlos es un conjunto de puntos en un plano, y en ese plano lo dividimos en regiones, de tal forma que a cada punto se le asigne una región formada por los puntos que son más cercanos a él. Un ejemplo podrían ser, como vemos, las burbujas o los suelos erosionados. También estudiamos los metabols, que son estructuras que permiten generar una interacción orgánica entre los diferentes espacios y en diferentes direcciones. Un ejemplo claro en la naturaleza es el comportamiento de los fluidos, ¿no? Como las gotas de agua. Cuando se juntan lo suficiente, se unen para formar una gota más grande. También tuvimos presente un experimento realizado por Frey y Otto, que son los hilos húmedos, en el cual se dispone una malla saturada de fragmentos de hilos secos que simulan las múltiples condiciones de un entorno urbano. Y al humedecer esos hilos adquieren un comportamiento de autoorganización, provocando una unión de rutas similares, simplificando el tejido y evitando la saturación de fragmentos de la malla original. También volvemos a emplear campos magnéticos y atractores que, como previamente ya los explicamos previamente, y pues tienen una función que puede trasladarse a diferentes tipos de simulaciones y aplicaciones.
Por último, también tuvimos presente lo que es el form finding o la búsqueda de la forma, que es una técnica de optimización topológica, ¿no? Analiza esos procesos de la naturaleza para descubrir la mejor forma o la mejor manera de organizarse y adaptarse. Es dinámico y pues expone un conjunto de relaciones que normalmente no solemos explorar. En el desarrollo de variables para el contexto iniciamos por medio de MetaVols, ya que con los resultados obtenidos del análisis de sintaxis espacial se establecían los parámetros que daban lugar a proyecciones volumétricas y espaciales. Bueno, aquí en el espacio público aplicamos MetaVals que nos brindan una posibilidad de una interacción y conexión orgánica del espacio a partir de datos generados por el análisis de sintaxis espacial. Los resultados que podemos obtener son demasiados y pueden ser difíciles explorar las variables de diseño manualmente. Entonces, por esto se utilizó la herramienta de Biomorpher, la cual está basada en la optimización de la forma. Ajá. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es un catálogo de fenotipos realizado por medio de Biomorpher, y además de eso tiene herramientas para generar innumerables prototipos. O sea, seleccionamos el óptimo basado en el que aporte mejores conexiones y simultáneamente generamos un análisis de conexiones a partir de los cuales se puede seguir trabajando y continuando esa exploración. En el desarrollo de volumetrías, esto seguido del espacio público se desarrolla una exploración volumétrica en donde se propone dos tipos de volumetrías en las cuales se utiliza el plugin Biomorpher con el fin de obtener un catálogo de fenotipos. Ajá. De igual manera, exploramos las diferentes volumetrías con esas variables de sintaxis y exploramos múltiples propuestas de mallas espaciales por medio de Biomorpher, y para obtener el fenotipo más adecuado en función de las conexiones acorde a los requerimientos. Biomorpher nos brinda, la posibilidad de ver un gráfico de las formas de los modelos y en paralelo trabajar un gráfico desarrollan a torres. Pueden usar múltiples variables con el mismo código. Sin embargo, debido a la complejidad del algoritmo, es necesario utilizar el plugin Biomorpher. Bueno, y con el fin de obtener un catálogo de volumetrías en muy poco tiempo y de manera eficaz, gracias al diagrama de conexiones que esta herramienta ofrece, fue posible determinar los fenotipos volumétricos más eficientes. Cuando se obtienen los prototipos volumétricos mejor adaptables, lo que procedemos a realizar un análisis solar del proyecto, y esto lo realizamos a cabo gracias al plugin Ladybug Tools. Bueno, que este es un conjunto de aplicaciones informáticas que apoyan el diseño y el análisis ambiental. Este contiene motores de simulación basados en los archivos EPW, Energy Plus Weather, Datafile, y contiene la información climática de cualquier lugar. Aquí se realiza un análisis solar a nuestros volúmenes con la intención de desarrollar el tipo de piel más adecuada a las determinantes bioclimáticas, es decir, generar diseños que aprovechen de la mejor manera la radiación de la luz y cómo éstas influyen internamente en una edificación. Con estos datos, pudimos pasar a una resolución de pieles y explorar los diferentes tipos de pieles, los que mejor se adaptaban a las necesidades de nuestros volúmenes, y se buscaba variaciones morfológicas a nivel geométrico. Exploramos varios elementos formales en donde el diseño de cada piel responde a variantes geométricas que dependen de los resultados del análisis solar, abriéndose y cerrándose. Y elegimos el prototipo 4, que se denomina una fachada cinética, en la cual es una malla triangular con múltiples paneles que se retraen, se abren, se cierran hacia el centro de su composición para generar una apertura que controla la entrada de ventilación y permite más o menos entrada de luz directa al edificio en los puntos donde se veía afectado por el análisis solar. En resolución también tuvimos presente el sistema estructural y nos fijamos en esos organismos exoesqueléticos naturales, los cuales son sistemas bien depurados a través del tiempo y nos brindan soluciones de forma, de piel, de hábitat, de crecimiento, de acoplamiento incluso. Y con esto pensamos realizar un esqueleto de nuestros volúmenes, de nuestras mallas,
que prefabricado por medio de borons a partir de los prototipos, generando una estructura compleja total, la cual tiene esa capacidad de adaptarse a la superficie. Posteriormente, o sea, trabajamos las uniones del exoesqueleto como una articulación de formas generativas, ¿no? O sea, que se pueda calcular cada una de esas uniones y se pueda crear una estructura completa y compleja, predefinida pues por ordenadores, ¿no? Donde pudimos calcular los términos de resistencia, pudimos estudiar la curvatura e incluso el cálculo de material para optimizar la forma de esas mismas conexiones. Este sistema interactúa y se adapta simultáneamente con la forma, y si la volumetría cambia, el exoesqueleto también lo hace. En las volumetrías tipo B también realizamos el mismo procedimiento descrito anteriormente, y también vemos que el proceso de sintaxis además permitía generar varias exploraciones volumétricas. Estos fueron los resultados, ¿no? Aquí podemos ver el proceso. En el desarrollo uno de estos, o sea, por ejemplo, fue la investigación, estuvimos explorando múltiplemente cómo por ejemplo, la organización de esos espacios, ¿no? Que era, por ejemplo, la parte habitacional, la parte social, la parte de todos esos elementos iban como adecuándose a esta zona y se podía transformar, lo que nos permitió, o sea, por ejemplo, generar diferentes espacios y explorar un montón de pues, caracteres volumétricos y, o sea, establecerlos y visualizarlos como no lo hubiéramos podido hacer antes. Como pudimos ver con Biomorpher, pudimos obtener, o sea, un sinfín de variables y pudimos analizarlas y explorar cómo se iban adaptando a esos espacios que organizamos previamente. Y después de esto, en lo que pensamos fue aplicar esa metodología en los diferentes contextos con el fin de comprobar y seguir explorando. Bueno, y también pues para tener una realimentación del proceso se desarrolla la aplicación de la metodología en diferentes entornos urbanos de la ciudad de Pasto. Pues estos se estudiaron a partir de variables establecidas con las mismas que se establecieron anteriormente, que serían la social, la ambiental, lo recreativo y lo habitacional. En el contexto 1 tenemos el espacio público, que está ubicado en el sector de Paraná. En este sentido, este sector brinda aspectos que permiten desarrollar una metodología enfocada en el espacio público. Esto nos permite generar un diseño totalmente diferente, pero siguiendo la misma técnica. Aquí vimos que este sector cuenta con una gran zona verde, una zona de esparcimiento para los habitantes en la cual desarrollamos esa propuesta. Para el levantamiento del contexto se utilizaron las mismas técnicas empleando al plugin ELK, y en el proceso de análisis es el mismo que se empleó en el primer ejercicio. Los puntos emergentes en este caso son la diagonal creada por la circulación de los peatones, alrededor de la cual pensamos diversificar sus características, o sea, de empezar a pensar no en los caracteres habitacionales y sociales que existían, o sea, que existen y son fijos, sino a pensar en cómo diversificar las características del lugar. Empezamos a determinar esos espacios funcionales y el algoritmo empieza a generar las conexiones entre estos, donde prima el valor ambiental, social y el recreativo. En el proceso de generación y análisis de variables se utilizó la técnica de campos de fuerza y la técnica de los hilos húmedos descrita anteriormente, y pues con la ayuda del plugin Biomorpher empezamos a desarrollar ese catálogo de fenotipos. Empezamos a desarrollar y ese fue el resultado cuando empezamos a aplicar a los campos de fuerza. Estos son los resultados. Aquí podemos ver, la exploración que hicimos, y lo que queríamos en este contexto era, por ejemplo, entender que la mayoría de valores eran recreativos, por ejemplo, todos los caracteres ambientales, que actualmente simplemente es un potrero, y pues empezar a diversificar, que hayan espacios, de difusión, zonas recreativas, zonas netamente ambientales que se mantengan, que por ejemplo la gente pueda seguir transitando, y explorar, cómo con ese algoritmo y aplicando esas diferentes técnicas podíamos transformar la visión pues, de ese elemento y aplicarla en un campo diferente, obteniendo pues un resultado distinto. En el contexto, y también lo volvimos a aplicar para entender, pues para que continúe la realimentación del proyecto con volumetrías adaptativas.
Eso. Para esto, el contexto 2, ya volvemos a generar unas volumetrías adaptativas y el entorno propuesto se encuentra en la vía Panamericana en el sector de Mariluz. Bueno, esta es una zona comercial, pues donde actualmente existe un lote baldío que se puede utilizar para desarrollar esta propuesta. Pues esta pues la tenemos como para que prime el valor social debido al gran flujo peatonal y vehicular que tiene este lugar. El espacio público de esta zona es casi nulo. Existen muchos equipamientos, pero no brindan un espacio público efectivo. Para el levantamiento del contexto se utiliza la misma técnica con el plugin ELK. Las variables del diseño siguen siendo las mismas que en los proyectos anteriores y con dichas variables sigue el mismo proceso donde ubicamos los puntos emergentes, los cuales generan campos de fuerza en conjunto con la afluencia peatonal sobre los espacios funcionales, que van a ser las variables de diseño con el respectivo valor de área que estudiamos y pues que nos brinda, por ejemplo, el PEOT. Y a partir de ahí generamos las conexiones entre espacio a partir de pues qué relaciones queremos que estén unas con otras. Para el desarrollo del espacio público de este proyecto volvimos a utilizar Metabolts junto a la técnica de los hilos húmedos y logramos obtener un resultado pues acorde a generadora pues que acopla muy bien a los valores de sintaxis espacial. En esa exploración volumétrica también desarrollamos dos tipologías y partiendo de los puntos generados por el análisis de sintaxis a varios niveles, empleamos componentes como Weber, Birnbaum y empleamos Abiomorpher otra vez en la resolución y selección de resultados. Volvimos a hacer el respectivo análisis de incidencia solar del proceso anterior y notamos que, por ejemplo, a diferentes volumetrías en una aplicación más amplia, o sea, los resultados variaban mucho y permitía, por ejemplo, obtener, por ejemplo, resultados en donde las estructuras simplemente se podrían generar a partir de las mallas espaciales. Y pues con las técnicas que anteriormente visualizábamos de esos exoesqueletos por medio de borones. Estos son los resultados pues, que obtuvimos de aplicarlos en esta zona. Como podemos ver, o sea, es muy fácil alternar las variables y empezar, por ejemplo, a generar todo un campo de exploración en donde veíamos que esas técnicas tenían como una sinergia unas con otras. O sea, por ejemplo, empezábamos a ver que los campos y las mallas y esos puntos generaban la sintaxis espacial, permitía desarrollar, o sea, diferentes tipos de volumetrías y esos mismos puntos se podían conectar, o sea, podíamos conectar la zona social directamente con una ambiental, con una recreativa y pues previamente eran los valores que le íbamos dando. Conclusiones y recomendaciones. Podemos apreciar el estado actual de las diferentes zonas trabajadas y vimos la desproporción en esa configuración urbana, ¿no? Frente al área y de sus usos. Y con este proceso aportamos diferentes tipos de soluciones en tiempos muy cortos para todas las variables que pudimos manejar y pues, probar y testear. Y a través de ese proceso respetamos las áreas iniciales y logramos solventar, por ejemplo, la falta de espacios ambientales y respecto a índices habitacionales y sociales logramos brindar el doble, incluso más de la capacidad actual en términos pues, que pudimos medir. Bueno, el uso de la tecnología digital en las últimas décadas ha permitido desarrollar proyectos que hasta hace 30 años hubiesen sido imposibles. Hoy existe la posibilidad de contar con mucha información y con la capacidad para procesar datos y parámetros con mucha precisión. Por lo tanto, es posible generar un nuevo modelo de ciudad, uno que se adapte a las nuevas condiciones que la era tecnológica trae consigo, teniendo en cuenta siempre las condiciones ambientales. Ciudades que miren siempre hacia el futuro con una visión clara del presente. A diferencia de los modelos canónicos tradicionales que establecen interpretaciones histórico-sociales de modo repetitivo con tipologías preestablecidas, el diseño paramétrico a través del análisis sintáctico espacial puede ser utilizado para inferir en el genotipo social del entorno, de manera bottom-up, donde las necesidades y el cambio son el punto de partida para la intervención de las zonas urbanas, a fin de lograr diferentes soluciones con un mismo proceso. Con esta investigación se logró entender los conceptos y el funcionamiento de las principales herramientas de la teoría de la sintaxis espacial, lo que permite difundir esta metodología en futuros procesos académicos. El aporte metodológico, tanto a nivel urbanístico como arquitectónico, genera datos precisos y racionales en configuraciones espaciales del entorno.
El proceso de exploración y diseño desarrollado en este proyecto permitió demostrar que es posible generar espacios a través de un proceso algorítmicamente dirigido, utilizando en este caso la teoría de sintaxis espacial por medio de la organización de datos con herramientas computacionales en contextos determinados. Sin embargo, la configuración espacial obtenida al final del proceso no debe ser entendida como un evento aislado, sino más bien como la coordinación de una serie de pasos de exploración que permitieron un resultado adecuado. Wow. Bueno, en este tipo de proyectos, o sea, como recomendaciones, debemos comprender la importancia de la parte analítica y de reflexión social en donde innumerables agentes y contextos sociales, económicos, culturales, se vuelven muy diversos y estos elementos diversos influyen en ese desarrollo de la trama urbanística más grande. Bueno, entendimos que el análisis de sintaxis espacial tiene una importancia en el desarrollo presente del futuro para explorar una perspectiva intercultural y pues entender mejor todos los usuarios. También recomendamos comprender la parte técnica, en donde las diferentes programas son compatibles y pueden brindar soluciones a diferentes etapas del proceso, al igual que la organización de procesos y la comprensión de la elaboración de algoritmos. Sí, bastante importante la organización de estos mismos. Con esto concluimos nuestra presentación. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, procedemos a las observaciones, preguntas y demás por parte de los jurados. Yo iniciaría primero haciendo como una salvedad en cuanto a lo que mencionó el arquitecto Chamorro al inicio de la sesión. Digamos que nosotros como jurados y no como pares evaluadores, tratamos desde nuestra experticia aportar al trabajo expuesto, ¿cierto? Y nunca ha sido como la intención de desbaratar o ver como una mala praxis el tema de la profundización. ¿Listo? Y a eso obedece lo que les voy a, o cómo voy a enfocar el discurso que les voy a mencionar. La primera parte va a tener que ver un poco con el tema de la profundización en sí, del objetivo y del trabajo en sí, ¿sí? Que eso es claro en todo trabajo de grado. Si el objetivo planteado versus el resultado y las conclusiones son coherentes, tienen una línea, están relacionadas, pues de seguro el trabajo pues tiene un buen fin, ¿cierto? Esa es la primera parte. Y la segunda, por eso hago la introducción, tendrá que ver obviamente desde mi experticia en el diseño urbano, ¿sí? De hecho, de entrada, yo les digo, el tema del diseño paramétrico, yo hice ejercicios en la maestría de diseño paramétrico, usé el Space Syntax, ustedes de hecho tuvieron clase conmigo en algún momento, de pronto yo se los mencioné, y sé a qué obedece y cuál es el objetivo de este tipo de software o de herramientas, llamémoslo herramientas. Bueno, haciendo esta introducción, como entrada, primero yo les preguntaría, digamos que la modalidad es profundización, ¿no? Es profundizar en un tema, en este caso dentro del parametricismo, ¿verdad? Ahí mi primer pregunta es, ¿cuál es ese elemento, esa teoría, esa metodología o ese elemento en el que ustedes profundizaron? Yo quedé con la sensación de que son dos, no sé si estoy equivocado. El Space Syntax, es decir, dentro, como yo bien les mencionaba, yo manejé la herramienta y conozco cuál es el objetivo, que es el objetivo principal del Space Syntax. Es el tema de la permeabilidad en el espacio desde la morfología en lo físico, ¿no? De hecho, la herramienta nos muestra qué espacios, de acuerdo a su configuración morfológica, son más permeables que otros, ¿no? Esto pues tiene que acotarse con otro software para ver si realmente la ocupación del espacio se da desde esa morfología, desde lo físico-espacial, o realmente obedece a otros aspectos como la actividad, el valor cultural, bueno, en fin. Ese puede ser uno, no sé si sea ese. O el otro es la exploración formal. Cuando ustedes en ese montón de variables aplican esos criterios, surgen pues unas formas interesantes, orgánicas, demás.
¿Ese es la profundización o hay algún otro tipo de profundización dentro de su trabajo? Bueno, profe, o sea, primero se hacía ahí como una relación de los dos, o sea, queríamos explorar, o sea, la parte volumétrica ya de cómo se adecua a diferentes zonas urbanas. Por ese medio se hacía la parte volumétrica y por medio del análisis sintáctico espacial, o sea, lo que queríamos era como integrar esas dos metodologías en el proceso de exploración de formas. Y pues fue un proceso que fue, o sea, muchas subidas y muchas bajadas, ya que, por ejemplo, era explorar cómo se podían acoplar las diferentes técnicas del uno al otro, o sea, ya que era, pues, fácilmente, o sea, lo podemos relacionar, o sea, los elementos de sintaxis espacial, como lo hemos hecho en la universidad, por ejemplo, que es cuando realizamos coremas, marcamos, o sea, los puntos y todo esto, y queríamos, o sea, tener como eso mismo que encasillábamos ahí, poderlo visualizar de una manera pues muchísimo más amplia, ¿no? O sea, lo que nos permitía, pues, por ejemplo, las herramientas paramétricas, los gráficos de fuerzas y aplicarle eso a elementos de sintaxis, era poder brindar diferentes espacios, diferentes conexiones y podíamos ver, o sea, que tal vez la primera que salga no era la más adecuada, sino seguir explorando ese espacio, o sea, esas búsquedas. Y también, o sea, de la misma manera, o sea, quisimos integrar eso a la exploración de formas, de volumetrías y pues de los contextos. Listo. Bueno, la otra que tiene que ver con el tema del documento en sí y del trabajo en sí. Por ejemplo, yo cuando leo el objetivo, de hecho el tema del título me parece en cierta medida certero. El tema de aplicación del Space Syntax, o sea, eso es lo que me dice, por eso yo digo, esa es la profundización propia de la modalidad de este trabajo de grado. Pero bueno, ustedes me dicen que al momento de ir y venir se encuentran con un montón de variables. Vale. En el tema del objetivo, ustedes hablan de desarrollar una metodología, ¿sí? Y de hecho, es lo que mencionaba Jairo al inicio, de que no hay que enfocarnos en el resultado, sino en el objetivo y Todo el proceso, ok. en el hecho o en el fin de la asignatura o del trabajo de grado de esta modalidad. Si ustedes hablan de desarrollar, ¿cuál es esa metodología? Que O ustedes, sea, por ejemplo, porque miren, cuando ustedes hablan, esperen, les aclaro, porque ustedes dicen, hablamos de desarrollar una metodología que es la sintaxis espacial. Pero no, hablemos de, ahí dicen el objetivo, ¿no? Desarrollar una metodología de sintaxis espacial a a través de... través del diseño paramétrico. Desarrollar, ojo con la palabra, desarrollar. Porque ahí ustedes me están diciendo que están generando algo nuevo desde la sintaxis espacial. Yo creía, según lo que observé, es que ustedes no están desarrollando, están es aplicando. Sí, profe. Sino que lo que pasa, por ejemplo, fue que nosotros primero logramos entendernos, o sea, todos los elementos que componen a la sintaxis espacial, como es una técnica, y a partir de eso, o sea, fuimos generando un código en el que se pueda establecer, o sea, las relaciones de fuerzas junto con o sea, con los gráficos de sintaxis espacial para obtener, o sea, elementos muy puntuales para poderlos trabajar. Ya que, por ejemplo, si recolectábamos todos los elementos del entorno, o sea, esos elementos, no hubiéramos podido, pues, alcanzar a entender todos esos datos. Entonces, cogimos toda la teoría, todas las varias técnicas de sintaxis espacial y la aplicamos, o sea, a esos datos, a esas variables que nosotros podíamos manejar. En este caso, pues las subdividíamos como los elementos habitacionales, sociales, ambientales y recreativos, o sea, en esos cuatro grandes, porque sí, no hablamos de económico, pero por ejemplo, toda la parte económica, lo social y todo eso, lo podíamos encasillar como un elemento práctico de eso. Y a partir de esos elementos, o sea, con las relaciones que nosotros teníamos de sintaxis espacial, reconociéndose a varias de sus técnicas, podíamos emplear, por ejemplo, el uso de relaciones directas de los campos axiales y, por ejemplo, cómo esos campos pueden generar una apropiación más grande del espacio, en donde también o sea, esos elementos de sintaxis espacial se aplicaban, o sea, por ejemplo, otras técnicas de diseño paramétrico. Y en ese campo fue que íbamos organizando
como ese flujo de trabajo de los elementos naturales, la recolección de fuerzas, elementos, o sea, desarrollados paramétricamente como campos y pues en esa parte contextualizados a los mismos elementos, pues de empezar a interconectar variables de la sintaxis. Entonces, era eso, o sea, como queríamos desarrollar un proceso que se pueda entender como de sintaxis espacial y que todos los elementos, o sea, toda esta exploración de elementos paramétricos, o sea, pueda generarnos variables que podamos manejar, pues, ¿no? O sea, en el tiempo que lo trabajamos. O sea, bueno, ahí para redondear la pregunta, ¿ustedes creen que sí desarrollaron una metodología o aplicaron una metodología? Creo que o sea, pudimos complementar la aplicación de la metodología de sintaxis espacial, que pues la podemos entender, o podíamos entender, o sea, en ciertos aspectos como métodos de esos, y los pudimos lograr integrar. Y después con ese variable también introducíamos otros métodos. Pero sí, o sea, fue un proceso más grande. Bueno, y ya digamos que la última parte que tiene que ver con mi intervención ya es propia desde el diseño urbano y no lo tomen como algo que intenta, ¿cómo decirlo? Buscar aspectos negativos del proyecto y decir que el proyecto o el trabajo de grado es malo, sino más bien retroalimentarlo desde mi experticia, ¿no? Decirles, mire, de hecho, pues dentro de la academia, ustedes bien saben, está el tema del diseño urbano, el tema del diseño arquitectónico, el tema de las tecnologías, de las materialidades, y en fin, y se supone que en el momento de estas etapas finales, ustedes retoman todos esos conocimientos, esas competencias y las aplican, ¿sí? No es que cuenta diseño paramétrico, cuenta borrón y cuenta nueva, no, y de hecho, desde la teoría uno evidencia que no es así. Y esto tómelo como sugerencias, ¿no? Yo hablaría en ese tema de los espacios y volumetrías, lo podría referenciar a un plan de masas, ¿no? Y aquí hay algo importantísimo y que quiero y de hecho siempre hago la misma discusión con todos los trabajos de grado de esta profundización y no es en malos términos, sino por el contrario, es poder generar esa discusión y poder retroalimentar, ¿no?, estos procesos. Yo siempre he dicho que el diseño paramétrico pues es un diseño apoyado del tema digital, virtual, del software, pero siempre detrás de eso está el operario, ¿no?, el que controla, en este caso ustedes, ¿sí? Lo que nos está mostrando aquí. Las variables, la evaluación de esas variables, qué técnicas, qué herramientas usan o qué herramientas no usan, las definen ustedes y depende de ustedes, ¿sí? Ustedes dicen, yo voy a irme por este camino, voy a usar el Space Syntax, el DigMap, no sé, lo que ustedes quieran usar, ¿vale? Y eso es lo importante de esto. Ahora sí, yo vi algo interesante y siempre veo en ese, pues es recurrente, ¿no? Incluso el tema del bottom-up, que yo lo asocio al diseño urbano participativo. Siento que hay una intención, de hecho ayer en la sustentación de sus compañeros también la vi, de integrar metodologías, llamémoslas entre comillas clásicas, como el tema de los análisis sistémicos, donde ustedes decían, bueno, hay un análisis de usos, ¿sí?, de flujos y demás. Sin embargo, siento que no se aplican de la mejor manera a través del software. No sé si es mi percepción o realmente pasa así. Y ahí va la otra pregunta. Y esto es así personal y no quiero que usted, y como conclusión, ¿no? Como conclusión del trabajo de grado, que ustedes saben que las conclusiones no siempre tienen que ser positivas, ¿no? En una investigación no tenemos que llegar a una conclusión positiva, podemos tener cosas negativas. Y yo les pregunto, ¿ustedes sienten que hay muchas herramientas y que el proceso de diseño paramétrico puede ser muy disperso? ¿O cómo lo ven? Ustedes como estudiantes que estuvieron en todo el proceso. Porque yo lo siento así, como que ustedes dicen, bueno, aplicamos este software, luego este otro, luego esta otra variable, luego de por acá sacamos esto.
No sé, es mi percepción. ¿Ustedes Claro. cómo la sienten? Verano, profe. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, no, sí, o sea, es muy difícil, por ejemplo, pensar que, por ejemplo, o sea, todos los elementos del software van a ser una respuesta, o sea, y veíamos, o sea, las falencias que tenía muchos niveles, ya que, por ejemplo, empezando con lo de sintaxis espacial, o sea, había muchos plugins que nosotros al principio, o sea, pensábamos que era como un plugin, o sea, ya un elemento que era como un programito para desarrollarlo, pero estaban muy, o sea, muy mal acabados, o sea, exploramos múltiples y no tenían como una respuesta directa. Y en ese proceso, o sea, lo que nosotros hicimos fue aplicar, o sea, los demás elementos y, por ejemplo, el gráfico de fuerzas, no lo desarrolló el plugin, sino que lo hicimos con el motor, por eso de Kanga, o sea, para que genera esas conexiones, que lo aprendimos a manejar, pues, y bien, o sea, podíamos hacer como esas variaciones. Y respecto, por ejemplo, al desarrollo, o sea, no fue tanto ir aplicando una parte a otra para que nos dé, por ejemplo, el resultado, sino entender a las técnicas que eran, ya que, por ejemplo, las técnicas de diseño paramétrico no eran plugins independientes, o sea, que genere. En Grasshopper sí, por ejemplo, tenemos la opción de herramientas que nos ayudan a visualizar el comportamiento de Metabolts, el comportamiento de Voronoi, pero pudimos, o sea, como enfocarlo a las mismas variables que estábamos generando, ya que era como un proceso de exploración en donde, por ejemplo, muchas veces no teníamos como una respuesta muy clara. Eso nos pasó, por ejemplo, con elementos, por ejemplo, de variables realizadas por graphs, que eran, por ejemplo, parámetros, o sea, de parábolas, ecuaciones así, pero, por ejemplo, los resultados que obteníamos no tenían una respuesta como visualmente, por ejemplo, agradable. Entonces, o sea, también quedaban, por ejemplo, a nuestra visión, o sea, como arquitectos, o sea, ver qué elementos, qué técnicas, o sea, podemos emplear para poder desarrollarlas con los variables, con los puntos que nosotros generábamos. O sea, siempre era un proceso que no era, o sea, no era el programa llegar y papá nos iba soltando los resultados, sino que era estar testeando muchos elementos, o sea, muchísimas partes de códigos para poder llegar como una respuesta, a una visión, por ejemplo, clara, o sea, de un contexto que aplique muy bien, o sea, esos espacios que generábamos. Bueno, y muéstrame las últimas imágenes, que quería hacer como la última reflexión. De hecho, Vale. cuando ustedes hacen su introducción en el documento es interesante porque empezamos a hablar de que hay que superar en cierta medida el modernismo, ¿no? La imagen donde está los volúmenes ya. Ah, ok, profe. O sea, Eso. estas imágenes o... Que la que salga como todo en su contexto. Listo, profe, ya. Eso. Si las tienes en 3D mejor. Entonces, ahí yo hago la siguiente reflexión en el tema conceptual, ¿no? Ajá. Que si ustedes ven, yo en algún momento en mis clases siempre les hago la comparación entre la ciudad moderna y la ciudad tradicional, ¿no? Ujú. Ciudad compacta, ciudad dispersa. Y siento, vuelve a la anterior, que tipológicamente hablando, o sea, por fuera de la morfología, que es orgánica y que es producto del tema, siento que se mantienen todavía las tipologías modernas de elementos aislados, de elementos con altas densidades o medias densidades, versus el contexto. Ahora sí, yo aquí pondría, y en mi punto de discusión, y esto de seguro va a ser una discusión que daremos en algún momento en la academia, el estilo o la vertiente del contextualismo versus el parametricismo, ¿no? Mientras el parametricismo explora, yo creo que esa es la palabra clave de este estilo, de esta tendencia, es la exploración formal a través de variables. Y tú lo has dicho, dijiste, no, hicimos ir y venir, de meter esta variable y ver qué da. Es una exploración formal, es una exploración espacial, que es interesante. Y el contextualismo, sin ser opuesto, trata de mimetizarse o adherirse de una manera fuerte al contexto. ¿Sí? Y ahí podríamos ver las dos cosas como opuestas. Entonces,
Eso es lo que yo percibo desde el diseño urbano. Siento que los espacios, por ejemplo, mira estos espacios que son muy interesantes formalmente, pero se acuerdan en algún momento de lo que yo les decía o les exponía de Germán Samper, del recinto urbano, en donde él dice, es necesario que la arquitectura esté directamente relacionada con los espacios públicos para que en ellos pueda existir actividad. Entonces yo siento que hay unos espacios que se sienten como decirlo, muy amplios sin proporción a escala humana versus las volumetrías. Y ahora sí, esto en contexto. Ahí viene, por eso menciona el otro estilo. Pues rompe, ¿cierto? Y esa es la intención, romper el contexto, porque pues nosotros tenemos un contexto regular, con tipologías regulares, versus estos elementos. Miren, incluso contextos casi que tienden a ser paramentados, ¿no? Versus elementos aislados en una masa. Es una reflexión nomás, para que lo piensen, que yo diría, no es que abandonamos totalmente el modernismo, porque de hecho, tipológicamente, conceptualmente hablando, eso era lo que buscaba el modernismo, ¿no? Es decir, elementos altos para liberar espacios públicos verdes amplios, ¿sí? Y terminamos cayendo en ello, aunque formalmente pues es distinto, ¿sí? Eso no hay discusión, pero yo hablo de la esencia del espacio, ¿vale? Esa sería como la última reflexión que yo les haría. Igual yo siento que estos ejercicios pues son para eso, ¿no? Al final a mí me gusta es como quedar con dudas y empezar a ver esto en el contextualismo, el parametricismo. ¿Será que en algún punto los dos se encuentran y se complementan? Bueno, en fin, eso ya quedará para ustedes de pronto en su futuro académico y profesional. Gracias, muchachos. A usted, profe. Gracias, profe. Muy bien. ¿Me escuchas, Cristian? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok. Un poco Bueno, muy entrecortado. bien. Bien, bueno, creo que Cristian ha hecho varias apreciaciones. Obviamente, pues muy seguramente uno, como él lo dice, lo hace lo hacemos desde nuestro punto de vista y obviamente desde nuestro punto de vista también desde la formación, ¿no? A mí me gusta ver estos trabajos, o por lo menos me gusta que me inviten por una sencilla razón. Yo es como si estuviera viendo un pedacito del futuro, no sé, me da como esa sensación, tengo esa, eh, siempre que veo estos proyectos me da la sensación de que el futuro debe ser así, ¿no? O sea, tengo esa imagen, no sé, proyectada desde que yo estaba incluso estudiando arquitectura, tenía una idea más o menos así, ¿no? Sin embargo, ya pues obviamente cuando uno se pone a analizar muy bien estas estructuras y todo eso, pues el futuro es básicamente solamente como sus pieles, ¿no? Un poco lo que dice Cristian y la reflexión que hace es que también tipológicamente de alguna manera pues vamos arrastrando un pasado bastante fuerte, ¿no? Los edificios se siguen construyendo a partir de losas, ¿no? Siguen siendo una secuencia de losas, no sé, 15, 20 losas y se recubren, ¿no? Con pieles pues muy bonitas, muy atractivas y que seguramente pues tienen unos principios de diseño muy sugerentes y seguramente tendrán unos diseños pues también muy bien pensados desde todas las variables. A mí lo que me sucede un poco con el trabajo de ustedes es que efectivamente ustedes incluso en el título hablan de una connotación de espacio, hablan de un tema de volumetría y de espacio, o sea, claramente dividen las dos cosas, ¿no? Volumétrica y espacial. Y me quedé un poquito como con la sensación, o el título me sugería a mí que tal vez en este trabajo yo iba a hacer o iba a poder visualizar el tema espacial. El tema espacial, digamos, como dentro de uno de estos elementos, como, o sea, no sé por qué se me vino esa sensación, o sea, sentía eso, que podía verlo. Sin embargo, vuelvo y me quedo como con la intención de un plan de masas, ¿no? Y vemos es como el único espacio del cual nosotros estamos visualizando es el espacio que hay entre los volúmenes, ¿no?
Entiendo pues que obviamente este es un trabajo bastante arduo, hay muchísimo trabajo, mucha dedicación y pues obviamente empezar a interpretar cómo serían los espacios, ¿no? O los posibles espacios que generan estas masas, digamos, seguramente será una connotación para un trabajo que todavía será más profundo que el que ustedes hicieron. Sin embargo, me quedó esa sensación de que al dividir la volumetría en el título, perfectamente pudo quedarse en volumetría y el trabajo perfectamente funcionaría. Creo que cuando ponen la palabra espacial, o sea, se comprometen a resolver temas que o sea, no aparecen resueltos plenamente, ¿no? Entonces, eso de entrada me genera pues un poquito como una sensación de vacío en torno al resultado, el resultado de lo que estamos, del título, ¿no? Otro tema tiene que ver un poco con, que creo que también lo comenta Cristian, y es con el tema de la palabra método. O sea, cuando uno habla del método, cuando uno habla de una metodología, ahí tiene que haber un rigor y un juicio, es un poco más que en los pasos, y es un poco en el criterio de selección. Yo creería que sería bueno hablar de eso. Yo desconozco cuántos plugins tenga Rhino o cuántos plugins tendrá, qué harán sus plugins. No lo conozco, no sé hasta allá, salvo lo que ustedes pues en sus intervenciones y en sus exposiciones han hablado y otros compañeros en sus otras sustentaciones. Pero creería uno que, o por lo menos lo que a mí me gustaría saber, es el criterio con el cual uno selecciona un plugin. Yo con eso quedaría totalmente satisfecho, ¿no es cierto? No solamente que me digan para qué sirve, porque el para qué sirve queda perfectamente claro y resuelto. Pero sí me gustaría saber, ¿no es cierto? Si vamos a usar el tema de los hilos húmedos o el tema que son, digamos, no sé si esos son, eso hace parte pues de los plugins también. Eh, Pero si uno, por ejemplo, el Ladybug, que creo que lo he visto pues en todas las presentaciones. A mí, hasta ahora, a mí me gustaría saber si es Ladybug el único en todo, ¿no es cierto? Digamos, su catálogo de plugins, o efectivamente como una, ¿cómo se dice? Como una selección de diferentes plugins, y en esa selección, ¿no es cierto?, de plugins que pueden hacer pueden hacer, digamos, las pieles, no sé, pueden hacer las pieles de nuestro proyecto. Creemos que Ladybug es el mejor por estas razones, ¿no es cierto?, porque comparamos los otros, ¿no es cierto?, y nos dimos cuenta que no nos dan, pues no sé, la versatilidad, la plástica, no manejan tantos parámetros. Bueno, entonces a mí de entrada creo que la selección de los plugins es lo que siempre me ha generado duda. O sea, no significa que esté mal, pero sí significa que me queda a mí la duda de cómo y por qué es que uno llega a decir, listo, este es el plugin que creo que más le aporta, o el que más elementos creo que le aporta a mi proyecto, ¿no? A mí me queda simplemente esa sensación. Esas son como dudas que me quedan ahorita: el tema del espacio y el tema, pues obviamente, de la selección de plugins. ¿Listo, chicos? Profe, sí, por ejemplo, respecto a estas dudas, por ejemplo, hay que hacer como una visualización amplia de cómo funciona en este caso Grasshopper, ¿no? Y, por ejemplo, entender qué procesos se hacen. Por ejemplo, por lo de los hilos mojados no es un plugin, sino que es realizado, por ejemplo, por medio de las variables matemáticas, ¿no? O sea, que tiene, por ejemplo, campos, y pues, o sea, se desarrolla todo un código para poder, o sea, generar esas tensiones en líneas. O sea, es entender, por ejemplo, muy bien la parte bidimensional, o sea, entender los puntos, las líneas y cómo esto se puede empezar a subdividir en varios elementos y cómo empezar a manejar este tipo de elementos. Prácticamente siempre es como en resolución a qué tipo de datos se quiera trabajar. Por ejemplo, todas las técnicas, por ejemplo, los campos magnéticos, o sea, están dirigidos también por componentes propios de Grasshopper que, por ejemplo, uno los podría resolver, ¿no? En relación de ecuaciones matemáticas, pero, por ejemplo, al resolver, por ejemplo, una parábola y empezar a sacar, por ejemplo, todas las derivadas de un mismo proceso, o sea, manualmente sería imposible. Lo que hace es prácticamente muchos de sus componentes, o sea, elementos que empiezan a calcular todas esas variables simultáneamente. Y en esa búsqueda de plugins, por ejemplo, es donde vemos
hasta dónde podemos llegar, o sea, con esos elementos, o sea, con cómo sabemos manejar líneas, transformarlas y empezar a organizar algoritmos más complejos, o sea, para entenderlos en una totalidad. Y empezamos a, por ejemplo, a buscar qué elementos nos hacen falta. Esa es como la búsqueda que nosotros realizamos de plugins, ¿no? Porque, por ejemplo, están componentes que nos ayudan a entender cómo funcionan Voronoi a partir de nubes, pero por ejemplo se quedaban escasos en temas, por ejemplo, de adaptarse a la totalidad de una piel o a la totalidad de eso. E incluso, por ejemplo, llegaban elementos que en la depuración de, por ejemplo, todas esas mallas volumétricas que teníamos no alcanzaban a calcularlas porque lo hacía por un proceso muy metódico. Entonces, ahí era que encontramos, por ejemplo, plugins que ayudaban primero, por ejemplo, a depurar una malla, o sea, llevarla, o sea, a elementos muchísimo más sencillos, más livianos todo, empezar a manejar esas listas de datos, y ahí encontrábamos un plugin que, por ejemplo, hacía lo mismo que el código original de Voronoi, pero o sea, se adaptaba de una mejor manera a cierto tipo de listas. O sea, la búsqueda de plugins era más o menos entender cómo son nuestros datos de entrada, nuestros datos de salida y esa búsqueda de elementos. Y, por ejemplo, también era ir probando, porque respecto a Ladybug, sí, es el primero, o sea, que siempre aparece, por ejemplo, análisis solar o incluso de vientos, o pues que trabaje con los archivos de Energy Plus Weather. Y con esos mismos elementos, o sea, funcionaba bien. Y buscamos, y habían otros motores como, por ejemplo, SunShader. Sí, nos trabajamos SunShader, había uno que era, por ejemplo, Ambient Occlusion. Y los exploramos esos tipos de plugins porque, o sea, técnica es lo que dice usted, profe, o sea, dicen para qué sirven, pero la intención es entender cómo funcionan esos plugins y cómo los podemos ayudar. Por ejemplo, no usamos SunShader porque lo que hacía era coger un elemento y, o sea, el espacio, meterlo como en un cubo y con los datos de sol, o sea, a modo de un atractor, lo llenaba de cajitas, y entonces al llenarlo de cajitas empezaba pues más o menos a decir esta zona recibe luz, esta no, esta sí, esta no, pero se demoraba mucho. Y por ejemplo en esos términos Ladybug sí, por ejemplo, aprovecha es la superficie y las curvaturas. Y así con varios, o sea, con varios plugins, o sea, fue por ejemplo decir, había Paneling Tools, que era como por ejemplo para empezar a hacer una triangulación de los volúmenes que generábamos, y pues esa triangulación muchas veces no quedaba resuelta, había nodos que no eran o sea, que quedaban abiertos, incluso cuando las curvaturas estén cerradas. Y Longboch, en este caso, o sea, Longboch, lo hacía muy bien, o sea, se acoplaba muy bien entendiendo, por ejemplo, los diferentes tipos de superficies, y eso ya pues era como exploración de programa, o sea, este solo funciona con mallas, con superficies, así, en ese proceso. Ese fue como un proceso que tuvimos, tener un abanico amplio de opciones y empezar a depurar cómo funcionaban y cuáles eran muchas veces las más rápidas y las más adecuadas para trabajar. Bueno, bien Jesús, gracias por la explicación. Camilo, hola. ¿Puedo? Pavel, sí, claro, sigue Sí. Pavel. Bueno, chicos, Jesús, Edilson. ¿Es Edilson o Edilson? Edilson. Fernando. O Fernando. Fernando, mejor. Fernando. Está bien, bueno. Entonces, Jesús y Fernando. Más que preguntas, bueno, sí tengo muchísimas, pero digamos que no es la idea entrar en este momento a plantear esas preguntas. Porque la idea no es que yo entre a dar una opinión para intentar convencerlos o que ustedes quieran convencerme a mí o a un jurado. Eso no va a pasar tan solamente en estos 15 minutos. Entonces yo quiero arrancar con algo, y es, lo he dicho en las otras invitaciones que me han hecho, creo que ha sido ya con esta la cuarta vez que me invitan como jurado pues a uno de los trabajos de la profundización. Y a partir de estos 2 años por el encierro en la virtualidad, digamos que he tenido la oportunidad de ya recibir invitaciones de otras ciudades, países, en fin, a ser jurado o incluso a observar entregas de diferentes trabajos en diferentes niveles. ¿A dónde quiero llegar? Pregrado, posgrado, maestría, y he tenido la oportunidad de ver, simplemente de asistir y observar compañeros que sustentaron doctorado. Ninguna sustentación ha superado los 25 minutos, desde el pregrado hasta posgrado, maestría y doctorado. Ustedes arrancan con una exposición de 45 minutos. En este momento ya son las 6:26 y yo creo que nos vamos a ir fácilmente una media hora más. Entonces, a lo que yo quiero llegar a lo primero es
que lo que uno debe medir sin importar el tema que esté desarrollando el estudiante debe ser una capacidad de síntesis. Lo otro ya es el tema, ¿cierto? Eso es como lo que pienso yo. No importa, no estoy hablando de arquitectura, estoy hablando de la sustentación de un trabajo. Y entre más alto ese nivel, yo pienso que más debe ser la capacidad. Entonces, menos tiempo para el candidato a doctor, sí, porque lo que está demostrando es el conocimiento que tiene de un tema. No entrar a convencer a un jurado, listo, esa no es la idea. Y el jurado cuando vaya a plantear, por eso muchas veces se plantea en la sustentación de las tesis de doctorado, y es la defensa de la tesis, porque yo entro a eso, a defender mi idea, mi posición. Entonces, el estudiante no debe intentar convencer al jurado y el jurado no debe intentar convencer al estudiante. Eso no va a pasar en esos 25 minutos, ni en esta hora y media pues, que llevamos juntos. ¿Por qué empiezo de esa forma? Les voy a exponer mi posición, me voy a enfocar más, digamos que al momento en el que estamos, y es la sustentación de un trabajo de grado. Ustedes están optando por el título de arquitectos. Entonces hay unos temas en los que siempre se va a entrar en choque y diferencia. Y si eso no pasara, pues qué sentido tiene sustentar, ¿cierto? Si yo voy a sustentar y el jurado simplemente va a entrar a alabarme y a decirme lo fantástico que es el trabajo, pues uno dice, pues no, o sea, ¿cierto? No. Puede ser que sea laureado y que la nota sea de 5, y por qué no. Pero lo que yo estoy esperando es que esa persona me ponga su posición y con argumentos. ¿Listo? No simplemente su posición de lo que me parece que debería ser. ¿Sí queda eso claro? Listo. Entonces, perdón por esa introducción tan larga, pero entonces voy a un punto. Lo voy a revisar. No, sí, sí, los escucho si van a decir algo. No, sí, queda claro. Listo. Entonces la posición que voy a poner es más desde la sustentación de un trabajo de grado, optando por el título de arquitecto. Entonces, lo primero, y Jairo pues lo dejó muy claro al principio, y es que ustedes están exponiendo el método que desarrollaron. Yo lo voy a revisar desde ese punto. ¿Listo? Más allá del resultado final. Les voy a pedir algo. Váyanse por favor en la presentación que ustedes tienen ahí a las diapositivas de las conclusiones. No me voy a alargar mucho. Era más la introducción para que entiendan eso. Perfecto, quedémonos ahí. Esa es la primera, ¿cierto? Es la primera diapositiva. Sí. Déjenlos, por favor, ustedes ahí, y yo por acá tengo abierto el documento a otro lado y voy a leer algo. Objetivos. Entonces el objetivo general dice, lo voy a leer, desarrollar una metodología de sintaxis espacial a través del diseño paramétrico para generar propuestas volumétricas y contextuales adaptativas a entornos urbanos, sin importar la temática de ese resultado final. Ese resultado final es de ustedes, se terminó. Si no, yo como arquitecto siempre voy a criticar la obra de otro arquitecto, y no significa que yo tenga la razón. A lo que quiero llegar entonces, un objetivo se debe estructurar a partir de un qué, un cómo y un por qué. Ustedes tienen el qué y el cómo. Ustedes ofrecen en este trabajo qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Desarrollar una metodología de sintaxis espacial. ¿Y cómo? A través del diseño paramétrico para generar propuestas volumétricas y contextuales. Pero me quedó faltando el por qué. Y ese por qué es fundamental, porque es el que le pone los pies, digamos que la base al ejercicio que ustedes van a hacer. Si no, yo como estudiante de arquitectura podría desarrollar cualquier trabajo. Y eso es lo que hace un estudiante en los primeros semestres. Bueno, de primero a octavo, noveno y décimo, si es el trabajo de grado, es una diferencia, porque están optando por el título de arquitectos, ¿no? El estudiante que está trabajando va a hacer cualquier cosa en sexto, seguramente en ese sexto o quinto, él llega, hay un profesor y hay una temática. Va a decir cualquier cosa, vivienda, el taller de vivienda, vivienda multifamiliar. Yo no puedo cambiar ese tema como estudiante, ese es el tema que pone el profesor. Pero cuando estoy haciendo un trabajo de grado, yo debo plantear ese tema. Y si hay varias profundizaciones y yo entro a la profundización, yo debo cuestionarla, porque yo no puedo desarrollar ese trabajo de grado como hice las otras asignaturas, en las que yo llego a que me pongan un tema y yo simplemente lo desarrollo. ¿Sí queda eso claro? Sí. Entonces, yo en ese objetivo veo el qué y el cómo, y dónde está el por qué. Y el por qué es la base de lo que me va a explicar. Voy a utilizar la palabra, la pregunta, ¿por qué ustedes están haciendo este trabajo? No simplemente porque entraron a la profundización de diseño paramétrico o diseño computacional. Entonces me queda ese vacío desde el objetivo. Otro punto, desarrollar una metodología. En otras veces, incluso en el objetivo está así, pero al interior ustedes lo exponen como método. Metodología es el estudio de un método. Es más complejo. Todas las veces que me han invitado he hecho el mismo comentario. Ojo, si hablan de método, ustedes hablan es de un conjunto de procedimientos.
Si hablan de metodología es el análisis de ese método, o sea que es más profundo. Lo que ustedes exponen es un método, en el objetivo dice metodología. ¿Listo? Deben tener mucho cuidado con eso. Ahora, al final, que era lo que planteaba Jairo, ¿cierto? Pero entonces aquí no se está evaluando a Jairo ni a Andrés Caicedo, se está evaluando en este caso a Fernando y Jesús. Eso es diferente, siempre se basa al estudiante. Ustedes deben tener claridad en que van a exponer es el método y al final lo que ustedes terminan mostrando es el resultado arquitectónico y esa es la parte que a mí me deja como en un cruce de ideas. Entonces Jairo dice de ojo muy claro, por favor evalúen el método. Perfecto, yo no voy a dar el resultado. Pero cuando llegamos hasta el final, terminan mostrándose ese resultado arquitectónico. Porque en la exposición, que era lo que decía Camilo, muestran una serie de elementos, como por ejemplo la elección de los plugins, pero más que justificar por qué fue ese plugin, simplemente lo exponen. Entonces, si yo estoy hablando de un método, para que quede claro, por ejemplo, el método científico se desarrolla, es un ejemplo, ¿no? El método científico se desarrolla en pasos: observación, planteo un problema, la hipótesis, análisis de datos, experimento con esos datos. Entonces uno dice qué datos estoy recopilando y qué herramientas estoy utilizando para analizar esos datos. Ahí pueden entrar los plugins. Pero si yo voy a exponer el método, yo justifico las herramientas que estoy utilizando o el método que estoy utilizando. Entonces tal vez, yo espero que me vuelvan a invitar, me encanta el espacio, en fin. Me encantaría ver un trabajo desde la profundización que no me muestre el resultado final como un producto arquitectónico, sino que realmente muestre el método, sin tener que llegar a esa forma. Porque lo que permite la forma es ese cruce donde yo como arquitecto siempre les voy a decir que me parece o no me parece, que es lo que definitivamente debemos eliminar. Entonces, para ir concluyendo, conclusión. Dice, el uso de la tecnología digital de las últimas décadas ha permitido desarrollar proyectos que hasta hace 30 años hubiese sido imposible. Ustedes se pueden llevar ese comentario a cualquier etapa de la historia de la arquitectura. Entonces ustedes critican la arquitectura moderna, pero la arquitectura moderna se desarrolla a partir de desarrollos tecnológicos que no hubieran logrado 30 años atrás. Y la arquitectura moderna es lo que es o fue lo que fue a partir del desarrollo tecnológico del momento. Es lo mismo que ustedes están ofreciendo ahora. Y eso ha sido y va a seguir siendo en cualquier etapa de la arquitectura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la parte? Ahí ya voy a finalizar, que también me deja incómodo en la presentación. Incluso, yo voy a buscar aquí, voy a mirar, regálenme un minuto. Yo aquí tengo al lado el documento, mira la página. Voy a leer solamente el primer párrafo, donde dice conclusiones del documento, donde dice a diferencia de los modelos canónicos tradicionales, desde la redacción, ustedes están satanizando la arquitectura moderna. Entonces, terminan haciendo lo que critican de la arquitectura moderna. Y es que dicen que la arquitectura moderna establece unos parámetros o cánones que no se deben seguir o que se deben modificar. Incluso desde esa palabra, ¿yo por qué debo plantear que debo cambiar algo que ya existe y se ha dado? Lo que se da en la arquitectura es un proceso de evolución y de adaptación. Yo no la debo rechazar. Es más, así yo quiera, eso no es posible. Y hay una parte final, la voy a leer aquí, donde dice, donde las necesidades y el cambio son el punto de partida para la intervención de las zonas urbanas a fin de lograr diferentes soluciones con un mismo proceso. Entonces dice, donde las necesidades y el cambio son el punto de partida. Digamos que eso resume, está de su documento, ¿no? Digamos que su posición. Y es, yo debo hacer un cambio, pero ¿cómo que un cambio? ¿Por qué? Sin importar que el hombre lo decida o no, la arquitectura sigue en un proceso de evolución. Es diferente a que yo haga el cambio radical, donde paro y vuelvo a empezar. Y es la forma en la que yo siento que ustedes ofrecen el ejercicio. Y es muy diferente hablar de diseño paramétrico al parametricismo. Parametricismo es el estilo. Y es uno más entre el estilo clásico, románico, gótico, barroco, neoclásico. Y 100 años adelante van a estar hablando del parametricismo como un estilo de 100 años atrás, ¿cierto? Vamos al futuro de 100 años. Va a ser uno más. El diseño paramétrico es el método en donde yo utilizo una serie de pasos que me llevan a un resultado final, en donde ese resultado no me debe interesar esa forma, sino cómo lo hice. Es lo que ustedes ofrecieron desde el principio, lo que planteaba Jairo, que se debía evaluar. Yo dije excelente, pero al final terminan concentrándose en ese resultado formal.
Esa es como la parte que me deja con un vacío. De todos modos, chicos, para finalizar, si se va a evaluar el manejo de la herramienta, yo creo que eso no está en duda, eso no se puede cuestionar, simplemente lo están mostrando. Pero no se puede quedar un trabajo de arquitectura en simplemente el manejo de una herramienta. No puede ser, porque yo estoy evaluando al estudiante de arquitectura y por eso empecé, como empecé y ya voy a finalizar ahora sí. Yo evalúo al estudiante de arquitectura, no un delineante o un dibujante. Así lo haga en computador, un dibujante. Entonces, el manejo de la herramienta le debo dar un uso en un proceso de diseño. Aunque yo evalúo o me pidan que evalúe el manejo de la herramienta, debe enfocarse en ese método puntual. ¿Listo? Chicos, pues ahí finalizo. Ajá, Listo, gracias. profe, gracias. Listo. Pasamos a evaluar los profes.